La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Heme aquí, Señor, te doy mi corazón, hazme para ti un adorador. Heme aquí, Señor, te doy mi corazón, hazme para ti un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, para traerte, sacrificio de mi adoración. Lléname, Señor, con tu espíritu de amor. Hoy yo quiero ser un adorador. Lléname, Señor, con tu espíritu de amor. Hoy yo quiero ser un verdadero adorador. Para adorarte, para adorarte, en espíritu y en verdad, para traerte, sacrificio de mi adoración, para adorarte, para adorarte, en espíritu y en verdad.
La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así es, mi amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Queremos darle la más cordial bienvenida a usted que se conecta con nosotros en esta oportunidad por medio de estos canales, tanto de YouTube como de Facebook. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Cristo, Hermoso Jesús, aquí en Villanueva. De verdad, bendecimos a todas las personas que se comunican con nosotros. Usted que nos escribe ahí en los chats, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones y de nuestras publicaciones. Deseamos que nuestro Dios le bendiga abundantemente. Reciban un saludo y el deseo de nuestro corazón que este tiempo sea de bendición para usted, para su familia, para usted que lo comparte con nosotros. Queremos invitarle a que podamos orar al Señor para que el tiempo que vamos a compartir su palabra, pues esa palabra caiga en buena tierra y dé el fruto que el Señor desea. Ore conmigo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta oportunidad, el enorme privilegio que nos das de utilizar estos canales para poder llegar ahí donde se encuentran nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, esas familias que probablemente se reúnen alrededor de un teléfono, alrededor de un televisor, alrededor de una computadora, Señor, para poder escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, en este día que sea tu palabra la que sea expuesta y que pueda alcanzar nuestras mentes y nuestros corazones para bendecirnos abundantemente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oportunidad quisiera tomar unos minutos para hablar acerca de un tema que aparece en el Evangelio de Marcos. Si usted tiene ahí su Biblia, acompáñeme abriéndola en el Evangelio de Marcos. Voy a leer el capítulo 1 y voy a leer el versículo 1. Y esta versión dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí hay varias palabras interesantes. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo primero es la palabra evangelio. La palabra evangelio probablemente nosotros la hemos escuchado durante mucho tiempo y tenemos una idea de lo que esta palabra significa. La palabra evangelio en el original significa buenas noticias. Buenas nuevas. En algunas versiones se traduce como nuevas de gran gozo. Y Marcos, el evangelista, está iniciando este relato acerca del evangelio de Jesucristo. Este evangelio que va a ser estas buenas noticias. Y él empieza diciendo algo importante. Primero dice, este es el principio del evangelio de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque el apóstol Pablo habla acerca de que este evangelio no es de hombres, sino es de Dios. Y aquí Marcos, lo primero que va a hacer es detallar o determinar que el evangelio le pertenece únicamente a Jesucristo. Esto es importante porque a lo largo de la historia nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de expositores y vamos a encontrar una gran cantidad de personas que pretenden tener una verdad que puede ser útil o que puede ser imperante para toda la humanidad, ¿verdad? Y ellos creen que tienen la verdad absoluta. Y una de las cosas que Marcos aquí explica es que el evangelio es de Jesucristo. No es de otra persona. Este evangelio no pertenece a ninguna otra persona, no pertenece a ningún otro ser. En algunas religiones nosotros vamos a leer que hay otros seres que traen buenas noticias, que hay otros seres
que traen una invitación a ser salvos, una invitación a la eternidad. Sin embargo, Marcos es muy enfático desde las primeras palabras de su evangelio para decir que este es el evangelio, pero que es el evangelio de Jesucristo. Ahora, si tomamos en cuenta que es el evangelio de Jesucristo, entonces debemos llegar al punto de entender qué era lo que Jesucristo mismo decía de este evangelio. Y eso lo vamos a encontrar ahí mismo en el capítulo 1, solo que en el versículo 15. Es muy interesante porque en los primeros versículos del capítulo 1 se narra, por ejemplo, la parte donde Jesús es bautizado. Y luego de que Jesús es bautizado, Él empieza su ministerio, y lo que vamos a leer en el versículo 15 son las primeras palabras que se recogen de la predicación de Jesús. Jesús dijo muchas cosas a lo largo de su ministerio. Él dijo muchas cosas, ¿verdad? Habló en muchos lugares, habló a los fariseos, habló a los soldados, habló a muchas personas. Pero ¿cuáles fueron las primeras palabras? Esa parte medular que Jesús va a decir. Y aquí la recoge Marcos diciendo en el versículo 15. Y Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Número 1. 2. El reino de Dios se ha acercado. 3. Y digo 3 porque está separado ahí, ¿verdad?, por algunos signos gramaticales. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí vamos a encontrar 3 cosas importantes. Número 1. Jesús dice en el evangelio que es de Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. Esta palabra tiempo que nosotros encontramos aquí en Marcos capítulo 1 y versículo 15 es la palabra kairos, que es una palabra que no se refiere, o a diferencia de la palabra cronos, que la palabra cronos habla de una medida, ¿verdad? ¿Cómo se mide el tiempo? El cronos es los minutos, los segundos, los días, las horas, los años, los siglos. No. Kairos, la palabra es el momento exacto. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, él lo que está diciendo es: este es el momento indicado, es el momento exacto. Y esto es importante para nosotros porque él nos está diciendo que antes no era el tiempo. Y hay una situación. Y que este tiempo, como es un momento, este momento tiene un principio, que es cuando Jesús dice, hoy inicia, pero también tiene un final, que es cuando este tiempo termina. En algunas explicaciones a esto le llaman la dispensación de la gracia, ¿verdad? Es este momento en el cual todo lo que venía del Antiguo Testamento hace una pausa, hace un rompimiento de lo que viene del Antiguo Testamento, y entonces empieza una nueva era. Y esta nueva era inicia precisamente con el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús dice, este es el tiempo. Ahora, esta expresión que Jesús usa de que este es el tiempo tiene varias cosas que a nosotros en lo personal deben, si no preocuparnos, por lo menos ponernos a reflexionar. Y una de las cosas es de que es en este tiempo en el cual la puerta está abierta para que nosotros creamos en el Evangelio. Esta puerta se ha abierto por un momento. Pero ¿sabe una cosa? Antes de Jesucristo, esta puerta que nosotros tenemos hoy estaba cerrada. Y le voy a decir algo, va a llegar el día en el que esta puerta también se va a cerrar. Uno de los ejemplos, una de las analogías que nosotros podemos observar es la analogía de Noé. Cuando Noé construye el arca, ¿qué es lo que ocurre? Se abre, cuando termina de construir el arca, se abre la puerta y entonces todos eran libres de entrar. Algunos entraron, Noé y su familia. Otros decidieron no entrar. Y entonces hay un momento en que la puerta se abre, hay un momento en que la puerta se cierra. ¿Pero qué ocurre cuando la puerta se cierra? ¿Qué pasó con todos aquellos que querían entrar? Me imagino los gritos, me imagino la desesperación, me imagino el llanto, probablemente la furia, ¿verdad?, que muchos sentían cuando se acercaban a esta puerta y estaba cerrada. Probablemente ya
estaban experimentando las consecuencias de lo que se les había anunciado. Hoy nosotros estamos anunciando las cosas que pueden venir a aquellos que deciden rechazar el Evangelio. Pero muchos están, ahora que la puerta está abierta, pues deciden renunciar a ella. Sin embargo, debemos recordar que esa puerta en algún momento va a ser cerrada. Ahora, esto también tiene algo muy importante, y es el hecho de que hoy que la puerta está abierta, ¿saben? Nosotros no tenemos ninguna restricción para entrar a ella. En algunos de nuestros países, como el país en el que nosotros vivimos, nosotros nos paramos en las esquinas y hablamos acerca de Jesús, tocamos a las puertas de las casas y hablamos acerca de Jesús, llegamos por estos medios ahí donde usted está y le hablamos de Jesús. Y muchos están tomando esta libertad, donde la puerta está abierta, donde el tiempo es el tiempo de entrar y aprovechar el Evangelio. Y lo están rechazando. Y muchos cuando uno toca la puerta le dicen, no, eso no me interesa. Muchos cuando están viendo sus teléfonos, su computadora, y aparece una notificación de un mensaje, de una predicación, dicen, no tengo tiempo ahora, lo voy a hacer después. Cuando nos paramos en una esquina y predicamos, ¿verdad? Algunos probablemente de nuestros hermanos que lo hacen han recibido insultos y en algunos países incluso agresiones. Pero ¿sabe? Dios sigue teniendo esta puerta abierta para que aquel que quiera entrar lo haga libremente, porque este es el tiempo. Y la primera cosa que nosotros podemos pensar es, bueno, este es el tiempo. ¿Estoy realmente yo aprovechando este tiempo para entrar a esta oportunidad maravillosa que Dios me está dando? La segunda cosa que el Señor Jesús les dice es, el reino de Dios se ha acercado. Y es que una característica importante del Evangelio es que nosotros no nos inventamos el Evangelio. Algunas personas que atacan a ciertos grupos religiosos dicen, no, es que lo que los pastores se inventan, ¿verdad? Es que lo que la religión se ha inventado ha sido esto, lo que la religión dice, lo que la religión crea, lo que los pastores manipulan. Pero aquí hay algo interesante. ¿Sabe? El reino de Dios se ha acercado y la única manera por la cual el reino de Dios se puede acercar es por la voluntad misma de Dios. Si usted y yo leemos la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos dice, Dios ha hablado en muchos tiempos y hoy Él se ha revelado por medio de su Hijo. Es lo que dice el Evangelio. Por medio de su Hijo, Él se ha acercado a nosotros. ¿Y sabe por qué esto también es importante? Porque muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios con nuestras propias prerrogativas, con nuestras propias intenciones, con nuestras propias condiciones. Y queremos decirle a Dios, bueno Dios, yo te voy a seguir si haces esto. Yo te voy a seguir si me pasa esto. Yo te voy a seguir si tal condición es cumplida. Pero ¿sabe? El reino de Dios no depende de voluntad humana. El reino de Dios no ha venido por voluntad humana. El apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas y les dice a los que les está escribiendo, yo llegué a ustedes con un evangelio que no es de voluntad humana. De hecho, la voluntad humana no busca a Dios por su naturaleza. La voluntad humana, al contrario, por el otro lado, diferente, pues lo que el ser humano hace es ir en contra de la voluntad de Dios, del interés de Dios. Pero Dios ha tenido un interés y un amor genuino tan grande por el hombre, que dice Juan 3:16 que Él envió a su Hijo. Nosotros hoy en día estamos viendo las noticias donde el ser humano, pues ya desde, si no mal recuerdo, ya desde los 70s, pues el hombre ha tratado de llegar a la Luna, ha tratado de llegar a Marte, ha tratado de llegar a Plutón, ha tratado de llegar y últimamente han habido una serie de movimientos para viajes espaciales, para llegar. Y saben, el hombre tiene ciertos destinos a los cuales él quiere llegar. Pero en el caso de Dios, generalmente, Dios no es uno de esos destinos a los cuales el hombre intenta llegar. No.
Es Dios quien ha decidido acercarse al hombre. Así es de que Él es quien tiene en su mano las condiciones. Es Él el que tiene en sus manos las características. Yo, como le decía al principio, yo no puedo llegar y decirle a Dios, bueno, Dios, qué bonito esto que me ofreces, ¿verdad?, del Evangelio, pero vamos a negociar, ¿verdad? Yo estaba pensando que tal vez yo te puedo dar el 50% de mi santidad a cambio del 100% de la eternidad. No, esto no es una negociación. Nosotros no tenemos nada que negociar con Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los promotores. Porque el Evangelio no nos pertenece. ¿Sabe? Muchas veces nosotros cometemos un grave error cuando asumimos un rol de propietarios del Evangelio. Y llegamos a tal punto que en medio de esta falsa comprensión del Evangelio, empezamos incluso a darle órdenes a Dios. Y ahora, Señor, ahora mismo, y lo vas a hacer, y yo te digo que permíteme. Y Dios se queda de quedar viendo, ojalá, ¿verdad?, que con misericordia solamente, se quedará viendo desde el cielo y dice, bueno, a este hombrecito y a esta mujercita se le habrá olvidado que el poder es mío y que el Evangelio es mío, y aquí el que da las órdenes soy yo. Porque es Dios el que se ha acercado al hombre. Y nosotros lo que tenemos hacia Dios es únicamente agradecimiento, es únicamente adoración, es únicamente alabanza, es únicamente gratitud. Eso es lo que nosotros podemos mostrar a Dios. Pero llegar con Dios con una actitud altiva, a querer decirle a Dios qué hacer. Yo tengo una expresión que he utilizado algunas veces, y es que a veces nos pareciera que incluso llegamos a creer nosotros, ¿verdad?, que somos más inteligentes que Dios, más buenos que Dios. Es que Dios, si Dios hiciera esto, y retomo el ejemplo de Marta y María cuando muere Lázaro, ¿verdad? Muere Lázaro, y ¿qué hacen Marta y María cuando llega Jesús? Si hubieras estado aquí. Sí, pues como no se me ocurrió, dijo Jesús, ¿verdad? No. Sí, nosotros también tenemos esas mismas actitudes muchas veces. Y se nos olvida que es el reino de Dios el que se acercó a nosotros. Y que nosotros no tenemos ningún mérito, porque nos fuimos nosotros los que fuimos a buscar a Dios. Por eso dice el profeta, escribe uno de los profetas y dice, tú me buscaste a mí, le dice a Dios, cuando yo no te buscaba. Fíjese qué humildad la del profeta. Tú me buscaste a mí cuando yo no te buscaba a ti. Entonces tenemos dos cosas. Uno, el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Sí, quiere decir que el tiempo ya inició, pero este tiempo que tiene un principio también va a tener un final. Número 2, el reino es de Dios. La intención es de Dios. Quien ha acercado el reino es Dios. Pero 3, entonces, ¿cuál es el papel que nosotros jugamos? O sea, Dios ya dispuso el tiempo, Dios ya acercó el reino, y ahora nosotros, ¿qué papel jugamos? Bueno, entonces Jesús dice, ahí mismo en el versículo 15, no tenemos que ir muy lejos, arrepentidos y creed en el Evangelio. Este arrepentidos, en otras versiones o en otros pasajes, va unido con la palabra convertidos. Porque el arrepentimiento no es simplemente sentirse mal, ¿verdad?, compungirse por lo que hice, ¿verdad? Simplemente, yo quise tal cosa, qué mal me siento muy incómodo, pero mañana lo vuelvo a hacer. No, el arrepentimiento es una actitud que implica sentirse mal por lo que hice, pero tomar una acción para no volver a repetirlo. Yo puedo haber mentido y me siento mal porque mentí, pero si yo sigo mintiendo, no soy un mentiroso arrepentido. Si yo peco y me siento mal y todas las noches me siento mal por lo que estoy haciendo, pero sigo haciendo lo mismo, no estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lleva junto a ese sentimiento, también lleva una acción, una actitud, un cambio. Entonces, por eso la Biblia dice en
En otros pasajes Jesús le dice a la gente, arrepentíos y convertíos. De hecho, en algún pasaje Jesús es un poco más claro y le dice a la gente, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. Aquí Marcos simplemente recoge una palabra, arrepentíos. Y 2, creed en el Evangelio. Pero esta parte de creer no es simplemente tener una idea. Muchas veces nosotros creemos que la fe es una idea. Yo tengo fe en Dios. ¿Por qué dices tú que tienes fe en Dios? Bueno, yo tengo fe en Dios porque creo que Dios existe. Oh, eso no es tener fe en Dios. Eso es pues, tener la idea de Dios. Y la Biblia dice que incluso los demonios y el diablo pues también tienen esa idea de que Dios existe. Pero no por esa idea van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la fe, si bien para nosotros la fe es una palabra que se traduce únicamente como una creencia, la palabra fe también se puede interpretar como fidelidad. Y la fidelidad es un modo de vida. La fidelidad no es solo el pensamiento. La fidelidad es una acción. Y es interesante porque primero viene el arrepentimiento y luego viene la fidelidad. Porque el arrepentimiento es cuando yo sé que estoy haciendo lo malo y entonces hay un compungimiento, me compunjo y digo, ay, no, lo que hice, porque mentí, porque engañé, porque hice esto, ¿ok? Y entonces ya no lo quiero hacer. Pero para seguir en ese proceso de ya no hacerlo, entonces necesito fidelidad. Necesito ser fiel a ese nuevo compromiso que estoy adquiriendo, de que ya no voy a regresar a esa acción que hacía antes. Entonces, el Evangelio es de Dios, de Jesucristo. No me pertenece a mí. El Evangelio ha venido a mí porque Dios dispuso un tiempo para que usted y yo creamos en el Evangelio, seamos salvos por causa del Evangelio, por medio de Jesucristo. Sí, ese tiempo. Pero Dios también es el que ha provisto. Y quiero ser muy breve en esto, pero cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él dice, Dios se proveerá. Y este se proveerá es una acción que es reflexiva, una acción que se hace para sí mismo, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos en español, yo me cuido, ¿verdad? Es algo que yo hago hacia mí mismo, yo me cuido, ¿verdad? No, independientemente de lo que hagan los demás, yo lo hago para mí mismo, es una acción reflexiva. Y el hecho de la salvación también es una acción que para Dios es reflexiva. Cuando dice Abraham, Dios se proveerá el cordero. Nosotros no tenemos la capacidad de tener un cordero, de poder ofrecer un sacrificio que sea suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces, como no tenemos sacrificio suficiente, ¿qué hacemos? Entonces nos arrepentimos y ponemos nuestra fidelidad en Dios. Yo quiero decirte algo en este momento, donde quiera que tú te encuentres. Este es el tiempo. Este es el tiempo que Dios está llamando a tu corazón. Este es el tiempo que Dios está abriendo una puerta. Dios ha preparado todo lo necesario para que tú vengas a Él por medio del Evangelio. ¿Cuál es el costo que tú tienes que pagar? Arrepiéntete. Cree en el Señor. Deja esa vida que llevas. Deja esa vida que llevas. Que sabes que te está llevando a la destrucción. Esa vida que te lleva a la muerte. Que cada día que caminas en esa vida es un paso más cerca de la destrucción eterna. Arrepiéntete y empieza a vivir haciendo un compromiso de serle fiel a Dios por el sacrificio que Él ha hecho por ti.
porque el reino de Dios hoy está llegando a tu vida. Ahí donde tú estás, hoy está llegando a tu vida. Yo quiero invitarte, si tú quieres hoy aceptar al Señor, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No es la única oración que puede ser. Si tú quieres, puedes hablar ahí con Dios y decir lo que hay en tu corazón. Pero si tienes ahí una dificultad para saber qué decirle, pues yo te voy a dar algunos ejemplos y puedes decir esta oración que yo voy a decir y tú la puedes repetir. Dile: Padre nuestro, yo te agradezco porque has dispuesto un tiempo para que mi vida sea salva. Porque no solo abriste la puerta para que yo pueda entrar, sino que también enviaste a tu Hijo para que muriera por mis pecados, para que me perdonara. Y hoy, por medio de Jesucristo, yo puedo cruzar esta puerta para empezar a vivir una vida nueva. Yo creo en Jesús. Me arrepiento de la vida que he tenido hasta este momento. Me arrepiento de mis acciones, de mis pensamientos, aún de mis intenciones que han sido contrarias a la voluntad de Dios. Y hoy pongo mi fe en Dios para empezar a caminar en fidelidad a su palabra, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros, te bendecimos. Y queremos decirte que hoy eres parte de la familia de Dios. Si tú has hecho esta oración y quieres compartirlo con nosotros, te invitamos a que te comuniques con nosotros por medio de los chats que están aquí abajo, por medio de los correos electrónicos que aparecen al final de esta transmisión o de este video, dependiendo del momento en el que tú lo estés viendo. Y comunícate con nosotros. Queremos bendecirte y queremos acompañarte en este camino que hoy has iniciado. Hermanos y hermanas, qué bendición habernos encontrado una vez más aquí en estos canales que el Señor nos permite. Lo bendecimos, bendecimos su vida, bendecimos su familia. Reciba un saludo de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús aquí en Villanueva y también un saludo de parte de nuestro hermano pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima oportunidad. Amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio en el valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y el amor de los amores. Él es la eternidad
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.